Transformamos nuestras vidas y la de todos los que nos rodean. Porque somos gente trabajadora. Somos jóvenes trabajadores, obreros, empleados, empresarios. Somos padres y madres quienes nos levantamos cada día pensando en los nuestros. Nuestro compromiso es fuerte. Sigamos trabajando firmes por transformar la vida de nuestra gente y del Ecuador. Un mensaje de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo, CIPEM. Un cantón enclavado en el Valle de Yunguilla, eso es Santa Isabel. En este feriado disfruta de nuestro envidiable clima, de nuestra irresistible gastronomía, pero sobre todo de la calidez de nuestra gente. Enamórate de nuestros paisajes y vive una conectividad con la naturaleza. Ven y disfruta de Santa Isabel, el paraíso bioclimático del Valle de Yunguilla. Aquí podrás encontrar distintos pisos climáticos, desde el cálido seco en la zona baja hasta los páramos en la zona alta. En este feriado, Santa Isabel es tu destino. Ven y conoce el lado natural del Valle de Yunguilla. ¿Qué tal, amigos? Un gusto saludarles a ustedes a esta hora de la mañana. Bueno, reintegrándonos nuevamente a las labores periodísticas a través de Radio Noticias Cuenca. Así que vamos a tener una programación, vamos a generar una reprogramación en este medio de comunicación para manejar dos líneas. Efectivamente, después de las elecciones, después de lo que ha sucedido hoy por hoy, entonces vamos a generar más contenidos en este medio de comunicación, contenido serio, contenido periodístico de profundidad. Así que invitados todos ustedes a que nos puedan seguir a través de estos medios de comunicación. Hay asuntos que vamos a estar analizando con Clever Pinos Abad. El tema de la vialidad es otra de las problemáticas que tiene la provincia de La Suay. Pero ¿qué tan favorable viene a ser el tema de la concesión acá? Pues para nada. Es por eso que aquí no hay vías concesionadas, con un flujo de 3.000, 3.500 a 4.000 vehículos que pasan por una vía Cuenca, Molleturo, Puerto Inca, pues a nadie le interesa concesionar esta vía. Y ahí hay un tremendo inconveniente. Pese a aquello, el presidente Guillermo Lasso ha anunciado que va a invertir cerca de $1.000 millones, ¿no? $1.000 millones solamente en tema de la vialidad. Ahora, ¿cuántos de estos millones le va a tocar a la provincia de La Suay? Que durante más de 12 años ha sido relegada en materia vial. Durante 12 años en el correísmo se invirtió cerca de 312 millones de dólares en materia de la vialidad en la provincia de La Suay. Y eso lo tenemos justamente con datos aquí en una tablita que habíamos recogido. Desde el año 2007 hasta el año 2018, ¿no? La provincia de La Suay ocupa el puesto número 12 en materia de inversión vial con 302 millones de dólares. Durante tanto tiempo se invirtió esto. Y ahora de los $1.000 millones de dólares que anuncia el señor presidente Guillermo Lasso, eso vale la pena que también destaquen aquellas personas que están rodeando al presidente Guillermo Lasso. Por ejemplo, tenemos un gobernador en la provincia de La Suay que no dice ni pío, no dice absolutamente nada. Subsecretarios
que se han limitado a tener un silencio sepulcral. No quieren hablar a medios de comunicación ni a periodistas, porque hemos solicitado entrevistas y dicen que hay que llenar nuevamente un formulario en donde dicen quién es el periodista, qué línea tiene el periodista. Aquí la línea que se tiene este medio de comunicación es decirles la verdad directamente, sin rodeos y sin tanta vuelta que se dan los funcionarios públicos. Ahora, ¿le tienen miedo a eso? Por eso no quieren hablar, por eso no quieren salir a los medios de comunicación a informarle a la ciudadanía, sin tanta demagogia y sin tanto secretismo. ¿Qué es lo que hay para la provincia de La Suay? Sobre el tema de la vialidad también vamos a tocar este asunto con una invitada. Eso lo vamos a tener más adelante, pero recordarles antes de aquello que en el año 2015 aquí se declaró en emergencia vial la provincia de La Suay. Se generó un consorcio vial que manejó Alianza País en ese entonces, pero no se tapó ni siquiera los huecos de las vías que tiene La Suay. Saludo a esta hora de la mañana y doy la bienvenida al sociólogo Juan Cubi, que nos acompaña en este momento ya en los estudios de Radio Noticias Cuenca. Sociólogo, buenos días, gracias por estar en este medio de comunicación. Buenos días, licenciado, un gusto estar aquí. Muy bien, sociólogo, después de las elecciones seccionales que se realizaron, nuevamente revive el correísmo y desaparece el movimiento oficialista, creo. ¿Cómo se le entiende a esto? A ver, yo lo que veo es que hay un partido que realmente es el triunfador en estas elecciones, que es Pachacútec, no el correísmo. Y le voy a explicar por qué. Si usted revisa la información electoral, Pachacútec más o menos mantiene una presencia que ha sido estable en la Sierra Central y en la Amazonía. En esas provincias el no gana abrumadoramente, es decir, hay coherencia entre la elección de Pachacútec y la apuesta por el rechazo a la consulta. El voto nulo y el blanco en esas circunscripciones es más o menos el histórico, ¿no? Y Pachacútec es el único partido que por cuenta propia saca 18 alcaldías, sin alianza, de manera que viene a ser la fuerza que más representatividad tendría en términos territoriales. Ahora bien, hay que reconocer que esas provincias tienen una votación pequeña, por lo tanto en el peso nacional no tienen tanta importancia. Sin embargo, como estructura, como partido, como fuerza con trayectoria, creo que es el que saca mejores resultados. El caso del correísmo es muy particular, porque usted se fije, el correísmo también ha descendido en su opción electoral. Lo que pasa es que sus contendientes, si los otros partidos descienden mucho más, eso es lo que aparece. Pero si usted revisa los datos del correísmo, también desciende. Y pensemos ahora en la provincia de La Suay. En Cuenca y en la provincia gana el voto nulo, esa es la primera opción. Eso sin contar la abstención. De manera que no es que tampoco hay un éxito en los triunfadores. Yo diría que el correísmo donde sí repunta y donde sí tiene un éxito es en la provincia del Guayas. Pueden decir entonces a boca suelta que el correísmo es la principal fuerza política del país, porque eso se están jactando todos los correístas. Somos y volvimos. No, es la fuerza que menos desgaste ha sufrido en estas elecciones, porque al lado del colapso de las otras fuerzas aparecería como que tienen un éxito, pero eso es un éxito relativo. Fíjese nada más, estaba revisando las cifras en Quito. A la alcaldía el abstencionismo es la primera fuerza, digamos, electoral, porque el que se abstiene también tiene una postura. Después viene Pavel Muñoz, después viene Yunda, Freile, y de ahí viene el voto nulo. Estamos asistiendo más bien a un colapso del sistema político electoral, no solamente de las fuerzas políticas. En Quito, usted tocó justamente, sociólogo, en Quito hay 322,000 personas que no participaron en las elecciones y 263,000 que mostraron su desacuerdo en todas las opciones y apostaron al voto nulo y al voto blanco, ¿no? Pavel Muñoz en Quito, por ejemplo, consiguió 324,000 votos, pero son 640,000 votantes que prefirieron a los demás candidatos. ¿Y la abstención? La abstención estamos... Son 360 y pico mil. Sí, 300, sí. Entonces, es el primer número. Así es. Me refiero entonces a lo que hay que entender es que hay una profunda decepción en el elector. Eso es lo que hay. No hay de dónde escoger, entonces escojamos el menos malo. O de pronto se escogen a los que tienen algún tipo de adhesión, ¿sí? De adhesión que el correísmo, hay que reconocerlo, tiene pues todavía sus adeptos, sus simpatizantes. Pero claro, si se derrumba el social cristianismo, la izquierda democrática, el partido del gobierno, ¿qué queda?
No, es como que usted asistiera a un terremoto y exista un edificio que permanece en pie al lado de los que se caen, pero ese edificio está también resquebrajado. Eso es un poco el resultado del correísmo en estas elecciones. ¿Puedo decir que revive el correísmo hoy en día en las elecciones seccionales? Porque, mire, en el año 2019, pese a que ahí se generó un fraccionamiento en la división que existió en el correísmo, porque hubieron desafiliaciones por todos los lados, ¿no? Y no llegaron a ocupar las alcaldías y prefecturas que hoy en día tiene el correísmo. A ver, yo lo que señalaría es el éxito que aparece en la provincia del Guayas. En efecto, la señora Guiñaga gana la prefectura, porque también del otro lado había una candidata demasiado vulnerable, demasiado Susana débil. González. Susana González, una persona desconocida que se encontró la prefectura por el fallecimiento de Carlos Luis Morales. Habría que ver qué sucedía en otras condiciones. Pero el señor Aquiles Álvarez, si usted lo percibe en su imagen, su trayectoria, su discurso, no representa ni siquiera el correísmo, al margen del que el correísmo sea una amalgama populista de todo tipo de ideologías, pero él aparecería más bien como un personaje vinculado a los viejos grupos de poder de la ciudad y con una opción más bien de corte derechista, más comprometida no solo con un discurso ideológico conservador, sino con políticas empresariales. Fíjese que lo primero que dice es: señor presidente, vamos a trabajar conjuntamente, vamos a colaborar, señor gobernador de la provincia, tenemos que asumir los desafíos de la ciudad desde otra óptica para resolver los problemas fundamentales, entre otros del de la inseguridad. ¿No cree que eso demuestra quizás un distanciamiento o también Aquiles le dice al correísmo: el que va a estar en administración soy yo? Es clarísimo. Él en su discurso inaugural dijo: agradezco al expresidente Correa por haberme invitado a participar el en esta vehículo elección. Conductor, entonces Sí. viene a ser. O sea, él es el que va a administrar la ciudad y él tendrá una agenda que a mí me parece que representa no solo a él como persona, sino a grupos muy puntuales de poder en Guayaquil. Muy bien, ¿estamos hablando de los socialcristianos directamente? Yo creo que con los grupos de poder. Yo creo que los socialcristianos ahorita están ya replanteándose una buena relación con el señor Álvarez, porque no se olvide, segundo, que detrás de eso hay intereses. En la política, sobre todo en Guayaquil, ahí lo que juega son los intereses económicos. Todos pueden plantearse opciones ideológicas, membretes políticos, pero en la práctica siempre yo recurro al viejo episodio aquel del pacto de la regalada gana, que usted decía: ¿cómo es posible que pacten estos que se van a matar en la escena política? Abdalá Bucarán y los socialcristianos pactaron. ¿Pactaron por qué? Porque detrás de eso lo que existen son intereses que llegan al plano del reparto respecto de la inversión pública y también de los negocios privados. ¿Quiere decir que pueden existir algunas sorpresas por ahí con Aquiles, por ejemplo, en Guayaquil? Van a haber sorpresas de todo tipo, como las que hubo en las últimas elecciones, segundo. Y esas sorpresas tienen que ver, sobre todo en el plan electoral, con la crisis del sistema. Porque es un sistema que ya no procesa las aspiraciones, los deseos, las perspectivas de la gente. Ya, pregúntele usted a alguien: vea, ¿usted votó por tal? Sí, tal vez porque no había más por quién votar, porque me parece que está bien, pero ya no hay ese voto donde la gente dice: a ver, yo estoy de acuerdo con una política de corte empresarial, social, más hacia el sector popular. Eso ya prácticamente desapareció, y es gravísimo eso, desapareció en la escena política ecuatoriana. Muy bien, ¿qué pasa con el otro lado? ¿Qué pasa con Creo? Por ejemplo, teniendo el sartén por el mango, pues efectivamente termine desapareciendo el mapa electoral. Bueno, era obvio, ¿no? Un partido y un presidente con semejante desgaste no podía aspirar a tener buenos resultados electorales. Y el aparataje estatal parece que no le sirvió, pese a las alianzas que se generó a nivel nacional, una mezcolanza también. Pero ¿le pasó factura segundo, eso? vea los alcaldes. Aquí también el alcalde que en funciones tenía todo el aparato administrativo y no le funcionó para ganar la reelección a la alcaldía. Y eso ha pasado. Sí vio cuántos alcaldes no se reeligen, ¿no? Así es. Es una suma bastante elevada. Bastante interesante el tema de las reelecciones. Que no llegaron efectivamente nuevamente a estar en administración pública. ¿Cuál es el fin que va a tener el movimiento Creo? ¿Sale el presidente y desaparece Creo? Mire, Creo fue un invento electoral, como tantos que se han inventado aquí, ¿sí? De manera que tendrá que cumplir su ciclo, no ha tenido el éxito que esperaban. Lasso tiene voy a utilizar un término cristiano, tiene un pecado original en la política.
y fue haber llegado a la presidencia con una sospecha de fraude, como fue el fraude que hicieron en contra de Yacu Pérez. Y eso a él le está pasando factura, porque entra debilitado. Él ganó con, acuérdense, creo que era 22 o 23%, si no me equivoco. Esa fue su votación. Gana en la segunda vuelta, entra por la ventana por este acuerdo entre correístas, social cristianos y Creo para hacer el fraude, y obviamente se deslegitima de entrada. Tiene un éxito, hay que reconocerlo, con la vacunación los primeros 6 o 8 meses, y después ya no tiene políticas, ya no tiene estrategias. Es que no tenía un proyecto, un programa claro de manejo del país. Él pensaba que esto era el Banco de Guayaquil, y así no funciona un país. ¿Qué tan complejo viene a ser para la administración de un presidente nacional tener un panorama electoral así de complejo? Porque no tiene a dónde apuntarse. Hoy en día anuncia justamente la inversión de 15,000 millones de dólares, se señala invertir en el sector social, habla de 1,000 millones de dólares en obras públicas, habla de 3,000 millones de dólares al sector de la seguridad. ¿Eso le podría salvar en algo en el contexto que hoy en día el presidente está? A ver, él no tiene una crisis electoral, tiene una crisis política. Es decir, él no tiene fuerza suficiente como para generar iniciativa para conducir el Estado. Eso es lo real. No tiene fuerza, no tiene aliados, no tiene un equipo, no tiene un gabinete que sea efectivo en el manejo de la cosa pública. Esa es una deficiencia gravísima. Fíjese nada más las cifras que usted me acaba de dar. ¿Qué significa para la gente de a pie 15,000 millones de dólares? O sea, usted le dice a un señor que está en la calle, oiga, vamos a invertir 15,000 millones de dólares en política social, el señor le va a quedar boca abierta. Si usted le dice, vamos a construir escuelas, vamos a hacer hospitales, vamos a construir tantos kilómetros de vía, cosas concretas que la gente puede decir, a ver, ya, vamos a esperarle un año, a que esa plata que él habla en cifras tan etéreas, que ni uno alcanza a dimensionar, uno que sí tiene más o menos de información, alcanza a dimensionar qué significan esas cifras, que le diga a la gente común y corriente qué implica eso. A ver, vamos a dar becas para el estudio a los estudiantes, vamos a invertir, qué sé yo, en obra pública para generar empleo, vamos a crear, se me ocurre, estoy hablando cifras al azar, 100,000 empleos en los próximos 3 meses para la cuestión vial, por ejemplo. Esas son las cosas que necesita usted decir, pero es tan inepto el equipo de gobierno que ni siquiera transmite bien la intención de estas declaraciones oficiales. Muy bien, no es de que está diciendo, hay nuevas autoridades justamente electas, tenemos este dinero, vamos a darles a todos a nivel nacional y por ahí bajar las tensiones, porque viendo cómo está hoy en día la situación política y el mapa político electoral, miren las alcaldías y las prefecturas que tienen las dos fuerzas dos fuerzas de las minorías políticas que tienen. Revolución Ciudadana y Pachacuti, que los dos están coqueteándose por el mismo lado. Si lo afinamos a Leonidas Sisa con el correísmo, pues están en un solo frente. A ver, creo que esa es una lectura muy esquemática, y le digo con todo respeto, porque eso es pensar que Pachacuti es una especie de apéndice del correísmo, y no es tan así. En los procesos locales de Pachacuti también hay perspectivas de las autoridades elegidas, no es que se van a jugar por el correísmo, ellos tienen un compromiso con sus bases, un compromiso con su propia imagen pública, el alcalde, el prefecto, y un compromiso con políticas concretas, porque los pueblos indígenas, estemos o no de acuerdo con sus posturas, operan con lógicas más colectivas, más orgánicas que cualquier otra fuerza política. Eso siempre y cuando no esté ISA ahí, porque ISA es el que sale inclusive a buscar a los asambleístas. Recuerde usted en las últimas manifestaciones en donde los iba a buscar para darle látigo. ¿Y qué pasó? Que igual no respondieron, porque ellos tienen también una agenda política como legisladores. Fíjese lo que sucede. Vuelve a insistir ahora, y creo que eso es un error, haberles amenazado, haberles como puesto contra... No, porque ellos van a decir, a ver, un momento, nosotros representamos a las provincias, al electorado, y tenemos que dialogar. No es que van a hacer lo que dice estrictamente el presidente de la CONAIE, y eso creo que es una equivocación. Ahí lo que tienen que plantearse es que hay una postura del movimiento indígena que se expresa en la parte política formal en Pachacuti, en la parte social en la CONAIE y las otras organizaciones indígenas. Pero eso lo cambió, por ejemplo, Leonidas Sisa. Recuerde usted que dijo, en el problema que tuvieron después de las elecciones presidenciales, que dijo, no, nosotros como movimiento, como la CONAIE debe de estar por encima y debe de estar caminando y alineándose a lo que yo diga como presidente. Él dice, pero eso no funciona en la práctica.
Y eso es bueno, ¿por qué? Porque va a haber un debate, porque va a haber posturas, por ejemplo, las que se expresaron en el Consejo Ampliado. Acuérdese usted que todo el mundo decía que van a convocar al paro. Bueno, resulta que ahí entiendo que habían habido debates, ¿sí? Debates sobre la situación política, decir, no nos vamos a levantar, vamos a plantear la renuncia del presidente o eventualmente el juicio político y vamos a activar la defensa territorial, sobre todo por el tema de la minería. Sí. Fíjese usted cómo cambia un poco esta estrategia. ¿Por qué razón? Porque obviamente en el debate interno hay otras fuerzas, otras posturas que no coinciden necesariamente con la del presidente de la CONAIE. Pero mire lo que pasa en el tema de la misma asamblea que usted del Consejo Ampliado. Sí, del Consejo Ampliado, que va por encima de la Constitución, el mismo Leonidas Sisa, al amenazar, yo lo veo esto como una amenaza que dice el señor presidente de la CONAIE, el ingeniero Leonidas Sisa, porque el presidente tiene una herramienta fundamental que le da la misma Constitución, que por ejemplo, cuando la situación está bastante complicada, el presidente dice que podrá disolver la Asamblea Nacional de acuerdo al 148 de la Constitución, pero Isa le pone en contrapunto y dice, si que aplique esta situación nos declaramos en paro y en levantamiento. Lo que debía haber declarado el presidente de la CONAIE y el movimiento indígena es decir, verá, señor presidente, en la medida en que usted va a seguir con estas políticas que están empobreciendo a la gente, nosotros tenemos el derecho a resistir y a levantarnos. Eso es distinto. Porque condicionar la muerte cruzada a un levantamiento, eso implica desconocer la Constitución, y eso sí es un error. Ahí la postura debe haber sido, vea, señor presidente, si usted no rectifica, si usted no empieza a aplicar políticas de acuerdo a los acuerdos que hemos suscrito y conversado con usted, tenemos todo el derecho a levantarnos. Y eso es real, porque ¿para qué se sentaran en una mesa de diálogo con una serie de puntos que en la práctica la mayoría no se han cumplido? Eso es cierto. De los 218 acuerdos. 280, ahora, lo que llama, sí, 218 acuerdos 218, que decía que habían llegado. Lo que llama bastante la atención es de que al presidente lo condiciona en esto, teniendo una herramienta constitucional que lo señala, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? No dice nada Leonidas Sisa con respecto al tema de la destitución que aplica el artículo 130 de la misma Constitución de la República del Ecuador, en donde efectivamente sí lo pueden destituir por crisis interna y conmoción, pero él dice, si el presidente aplica este mecanismo, nosotros nos vamos, pero no dice nada con respecto al tema de la asamblea. A ver, él ha dicho que va a pedirle al movimiento Pachacute que se alinee con el juicio político, eso ha sido claro. El señor dirigente Marlon Santos, el señor dirigente Pachacute, no sé si usted recuerda, hace unos 15 días me parece, hizo unas declaraciones donde dijo, señor presidente de la República, usted no está en condiciones de seguir gobernando. O sea, lo que están planteando es que Lazo, y eso no es una novedad, porque no son los únicos que dicen eso, no está en condiciones, está débil, errático, ha perdido la brújula, si es que algún día la tuvo, pero esa es una postura legítima. Usted puede decir, por favor, renuncie. Si eso no es delito, decirle, por favor, señor presidente, usted ya no dio la talla, renuncie. Lo otro sí es más complicado, porque usted no puede condicionar una postura política a pasarse por encima de la Constitución. Eso es en efecto, eso sí hay que criticarlo. Muy bien, ¿cómo se lo puede llamar ahí? Si no vendría a ser parte de un golpismo que tiene las intenciones y lo han señalado a Leonidas Sisa al pasarse por encima de la Constitución, que lo dijo así y él mismo lo leyó claramente en esta resolución. A ver, el movimiento indígena tiene una lucha ya desde mucho tiempo. Y el movimiento indígena ha tenido expresiones de movilización que han derivado muchas veces en gobiernos que se han caído, lo cual no necesariamente implica un golpismo. O sea, hay gobiernos que estaban tan descalificados, tan débiles, que se iban cayendo por su propia ineptitud. O sea, si el señor Lazo mañana se cae eventualmente, no va a ser porque ha existido una conspiración general, es porque él no ha podido gobernar, porque su aceptación ciudadana este rato está en los 12 puntos. Sí, en los 12 puntos de acuerdo a Moreno llegó a estar creo que en el 8%. O sea, son gobiernos y presidentes que se debilitan por su propia inoperancia, su propia incapacidad. Luego achacan a los otros sectores, a las otras fuerzas políticas, la desestabilización, y eso no es tan simple, no es tan... No podría señalar, no se lo podría señalar entonces a Isa como parte del golpismo que se ha conspirado desde la Asamblea Nacional, sectores sociales, hoy en día con un panorama político que cambia las reglas del juego, y encima de esto viene Leonidas Sisa a decir esa. Mire, en el junio el movimiento indígena se sentó a las mesas de diálogo. Recuerde usted, si fueran golpistas habrían continuado con el paro y habrían continuado. Se sientan
Trabajan durante 9 meses en este proceso de conversaciones y resulta que no hay respuestas. ¿El gobierno a qué se ha dedicado? A preservar la reserva monetaria, a conservar una serie de indicadores macroeconómicos, a cumplir cabalmente con el pago de la deuda externa, a valorizar los bonos de los tenedores de deuda. Eso no es política social. Y ahora, en medio de la debacle, decide que va a meter 15.000 millones de dólares en políticas. ¿Por qué no metió eso a los 6 meses de gobierno? Porque quizás estuvo estabilizando, arreglando las mesas, la cuenta. Mire el déficit fiscal, que eso sí es un mérito del señor presidente Guillermo Lasso. Como la campaña de vacunación, pues usted no puede gobernar solamente con una mano, tiene que gobernar con las dos manos. Pero si el correísmo deja destrozado el país, deja insoleta las arcas del país, alguien tiene que decir muy Así bien, es, vamos pero por ahí. eso se hace... Y el presidente Guillermo Lasso ha apuntado por ese lado, ¿o no? No, segundo, porque parte de esa política es para asegurar la imagen externa del país, con miras a valorizar los bonos de los tenedores, a proyectar una buena imagen. ¿Para qué? Para que lleguen los préstamos del Fondo Monetario Internacional. Que no nos presten a intereses de chulco como lo hacía China en el correísmo, bueno, 13, 14. Pero entonces eso usted tiene que tener una política mucho más coherente, decir muy bien qué vamos a hacer paralelamente. Vamos a estabilizar un poco las finanzas que en efecto dejó quebrado el correísmo, pero al mismo tiempo no podemos descuidar la parte social. Usted tiene 9.000 millones de dólares creo que está en reserva, 9.000 o 12.000, ya no sé la cifra. Y usted presenta como un logro. Pucha, pero tiene unos indicadores sociales gravísimos, pues. Entonces, ese es el gran problema. ¿Por qué no dice el señor Lasso, a ver, ya no tengo por qué hacer bien la letra con los acreedores internacionales? ¿Para qué 9.000? Puede tener 5.000 millones de dólares de deuda. Estoy haciendo cifras al azar, yo no soy economista. El resto invierte en política social, de manera que usted puede hablarle a unos sectores que son los que le condicionan desde el exterior, y también puede hablar con los sectores internos que están demandando trabajo, inversión, etcétera. Una serie de cosas. ¿Qué salidas tiene el presidente Guillermo Lasso actualmente? Mire, yo le veo difícil. Yo la verdad es que veo que es un panorama muy complejo. Debe dar un paso al costado. Le voy a decir porque creo que podría ser una posibilidad su renuncia. Y le voy a decir por qué. El presidente Lasso tiene una concepción de la política y del poder muy claro. El poder del Estado está para aplicar medidas que favorezcan al capital privado, que favorezcan a los empresarios, y eso es incompatible con las políticas sociales, segundo. Pase lo que pase. ¿Por qué le funcionó el esquema Correa mientras le daba cualquier cantidad de plata a los empresarios? Porque había tanto dinero que también le sobraba, a la YAPA le sobraba para hacer política social. Ahora, con un Estado que está en una crisis económica profunda, ya ese modelo no funciona. Si usted va a favorecer a los empresarios, ya no le va a quedar plata para hacer política social. El presidente Lasso tendría un poco que cambiar su naturaleza, pues si él ha sido una persona que siempre ha defendido y abogado por la economía social de mercado, por las políticas neoliberales, ese ha sido su discurso, con eso llega, que ahora se va a convertir de pronto en un populista, se va a convertir a lo mejor en un político para terminar con compromiso el gobierno social. Yo digo así, o no hay otra forma en que lo dejen terminar el gobierno. Lo están señalando por todos los lados, la CONAIE lo arrincona, la Asamblea Nacional lo arrincona, hoy en día los alcaldes del correísmo y Pachacutic mezclados ahí también ejercen su presión y no tiene la salida. Bueno, la renuncia es una posibilidad. No sé si se arriesgue, según le oí hoy día a uno de los asesores, que no están pensando en la muerte cruzada, obviamente, porque la muerte cruzada implica irse a la casa, ellos también, pues, ¿no? En 5 o 6 meses se van. El tema a mí me parece, segundo, que deberíamos discutir sobre un poquito algo más a futuro de este país, porque estamos muy entrampados en la coyuntura. Supóngase que renuncia a Lasso. ¿Qué va a hacer el vicepresidente Borrero? No. Yo no le veo capacidad de el gobierno. vicepresidente ha dicho que tiene la predisposición de ahora sí ponerse a trabajar, ¿no? Bueno, en el caso, ¿no? Y un escenario peor todavía, que se quede el señor Saquicela, de presidente de la República, esa sería la catástrofe administrativa. ¿Pero no política. cree que eso están buscando? Por ejemplo, desde la Asamblea Nacional y por el otro lado sectores le estoy diciendo sociales. los escenarios. ¿Ya? Imagínese la catástrofe nacional que significaría eso. Entonces, ¿qué hacemos como país? Entonces, yo lo que estoy sugiriendo, y eso lo he dicho públicamente, el movimiento indígena tendría una posibilidad interesante. En lugar de meterse en esta disputa que le está haciendo el juego a ciertos sectores interesados, que no están pensando en el país como el correísmo, sino en salvarse de la justicia, ¿por qué el movimiento indígena no le plantea a este país una opción política, coherente, con perspectiva,
distanciada de estos grupos políticos mafiosos y corruptos como están evidenciándose estas investigaciones, y empieza a construir una propuesta alternativa, coherente, con una mayor ética, con una perspectiva... ¿El comunismo indoamericano me suena esto? No, porque... La plurinacionalidad, segundo, el proyecto de plurinacionalidad de este país es un proyecto que la CONAIE ha trabajado. Eso es coherente y tiene sindéresis, sí, pero sí. Cuando de por medio está un Leonidas Issa diciendo que hay que tener un comunismo indoamericano, pues termina asustándonos. Bueno, pero ahí hay un bagaje importantísimo en el movimiento indígena, hay una dirigencia histórica que sigue teniendo peso, ¿no? O sea, al margen de que siempre ha habido, en la CONAIE han existido dirigentes que han tenido sus posturas personales, algunas incluso cuestionadas, no se olvide que algunos dirigentes han terminado incluso con problemas judiciales, pero eso no es lo que refleja estrictamente ese enorme proceso que es el movimiento indígena. El Estado plurinacional es una opción como dijo Nina Pacar, yo rescato siempre lo que dijo ella en una conferencia. ¿Saben lo que es la plurinacionalidad? Es que todos los ecuatorianos estamos obligados a convivir en el mismo territorio con todas las diferencias que tenemos entre nosotros, que no son solamente entre indígenas y mestizos o blancos o quienes se creen blancos, es entre serranos y costeños, entre la gente del norte y la gente del sur, es entre montubios, afros, yo les digo negros por respeto, ¿no? Mestizos. Los indígenas no son monolíticos, hay diferencias entre los indígenas amazónicos, los indígenas de la Sierra Norte, de la Sierra Sur. Esas diferencias el destino nos ha condenado, nos ha llevado, nos ha obligado a convivir en un territorio, en un espacio. Esa es la plurinacionalidad, ser capaces de convivir armónicamente. Sociólogo, si no renuncia el señor presidente Guillermo Lasso, ¿qué otro escenario, por ejemplo, podríamos tener? Bueno, la inestabilidad permanente, la conflictividad permanente, porque yo no sé, a menos que el presidente se inspire y dé un viraje y diga, no, a ver, ya tengo que asumir este país como un Estado, no como un banco. ¿No sería que, por ejemplo, ahí viene la Asamblea Nacional y lo puede destituir por inestabilidad, por crisis, por conmoción o por lo que se invente? Mire, es muy difícil el juicio político por una simple razón, porque eso pasa por la Corte Constitucional. Y a menos que la Corte Constitucional esté en una situación absolutamente desubicada, ¿cómo va a calificar las causales para el juicio político? Ese es el gran límite que tiene la Asamblea. Dos, la Asamblea es el organismo más desprestigiado del país, tiene menos popularidad que Lasso. Así es, aquí tenemos... Creo que estaba en 3 o 4%, si no me equivoco. Sí, estamos de acuerdo a perfiles de opinión. La Asamblea Nacional está con una aceptación de casi al 10%, ¿no? Yo creo que es mucho menos. Está por debajo. ¿Y qué vamos a depositar en ese organismo, el futuro del país? Pero si ve usted la calidad de los asambleístas, pues eso da miedo, el nivel intelectual, académico, político de la mayoría de asambleístas que vamos a entregar a ese organismo, el futuro del país. Bueno, habrá que ver, yo por eso digo, es compleja la situación, yo si no veo una salud. Renuncia, entonces, ¿qué cree que pasa cuando ya han anunciado ya sectores sociales radicalizar las acciones, asambleas permanentes, movilizaciones a nivel nacional de manera progresiva, en defensa de los territorios y todo esto? Y ya mismo se nos vienen las nuevas autoridades seccionales que también le van a pedir recursos y todo eso. Quizás Lasso jugó en offside a decir, ahí tenemos 15,000 millones de dólares para obra social, 1,000 millones para el tema de infraestructura, 3,000 millones para el tema de seguridad, que es lo que está apuntando hoy en día la ciudadanía. Me hace mucho acuerdo cuando se cae el loco Bucarán, que decía voy a bajar el precio, ¿se acuerda? Del gas. Ya cuando estaba casi con un pie en el avión para salir a Panamá. A mí me parece que la política en general es irresponsable en este país. No puede usted dejar estirar la piola de las tensiones políticas hasta que se rompa, no puede estirar la liga tanto. Pues llega un rato en que usted dice, a ver, vamos a aflojar un poquito, vamos a evitar la tensión. Mire, la CONAIE desde que sube Lasso le estuvo planteando un diálogo, conversemos, y le daba largas, Ya no quiere conversar. No, estoy hablando hace 2 años. Así es. Vino junio del 2022. Se sientan al diálogo. ¿Qué le costó al presidente decir a él, bueno, qué es posible hacer? Porque tampoco no es que hay una intransigencia absolutamente, digamos, obtusa de parte de nuestro indígena. Van a decir, sí, a ver qué... Pero si no hay nada en concreto, y el presidente sigue vanagloriándose de las cifras macroeconómicas, la gente de a pie dice, pero discúlpeme. No conocemos, nosotros vemos que no hay medicinas en los hospitales, las escuelas están en decadencia, las vías no hay la nada. Gasolina subió de precio, que las cosas suben, esas cosas concretas. Y eso tiene que ver porque, claro, el presidente Lasso no es una persona que ha tenido
¿cuál sería la palabra? Un fogueo en lo que es la dinámica de una sociedad, de los sectores, pues cómo operan, cómo viven, cómo creen, etcétera. Entonces, por eso, por ejemplo, la inseguridad. A mí me espanta la respuesta de los políticos ecuatorianos en general, que la inseguridad es un tema de policíaco. Así es. Por favor. Cuando es tema de responsabilidad de ellos, política pública que no existe y Claro. no saben a dónde atinar. O sea, ¿qué espera usted en una provincia marginada históricamente y pobre como Esmeraldas? ¿Qué quiere, que la gente se muera de hambre? No, pues. Que está prácticamente desaparecida y acecho a grupos de delincuencia organizada, Claro, que nadie además, no ha desatendido. frontera con Colombia, pero lo más obvio es que iba a desarrollarse ahí el narcotráfico, como un paraestado, como un estado A ver, paralelo. entonces, sociólogo, que si no renuncia el presidente, ¿cuál es el otro escenario que le queda? Tener la fuerza pública, equipar con los 3.000 millones de dólares para que los sostengan en el poder, o decir ¿qué? A ver, él se está jugando por eso. El mensaje de ayer es claro en este aniversario de las Fuerzas Armadas, ¿no? El mensaje es consolidar las Fuerzas Armadas, darles los recursos que necesitan. Es como diciendo, a ver, yo me voy a sostener en esta fuerza, pero eso también tiene un límite. Pues ya lo conocemos, acá Así es algo nuevo. El en el país. desenlace es de un levantamiento que ya anuncian los sectores sociales, las movilizaciones. No hay un levantamiento, va a haber movilizaciones que pueden escalar hasta una situación inmanejable, pero bueno, es que... De ahí pueden aplicar el 130 por Mire, crisis y conmoción y lo sacan Mire, al presidente. segundo, aquí hay un problema complejísimo. Fíjese lo que acaba de saltar a propósito del financiamiento de la mafia albanesa. Resulta que el correísmo está empeñado en vincularlo al señor Lasso. Y sale una información donde los que parece que sí han recibido dinero de esta mafia es el señor Arauz. No sé si usted vio eso. Sí, cuando después sale en el video. Entonces resulta que dice usted, bueno, a ver, ¿quién mismo recibió? Aparentemente más se puede probar que fue Arauz antes que el propio Lasso quien le recibió. ¿Qué le refleja a usted eso? Que sea o no sea la versión esta, es que detrás de esto hay toda una estrategia del crimen organizado para ir controlando el Estado ecuatoriano. Y no es novedad, porque eso ya lo hicieron en Colombia, lo han hecho en México. Fíjese lo que pasa en este momento en Colombia. La famosa convocatoria del presidente Petro a la paz total, resulta que este rato los carteles ya le dijeron que no han asistido a las mesas de negociación. Porque usted dice, bueno, ¿y quién va a dejar un negocio tan rentable? ¿A título de qué va usted a dejar las actividades de narcotráfico? Eso es lo que sucede en esos estados. En México es igual. Acuérdese lo que pasó en Sinaloa cuando lo detuvieron al hijo del Chapo, ¿no? ¿Sí se acuerda el segundo? Sí. Una guerra campal entre el ejército y los narcotraficantes. 16 militares muertos en un enfrentamiento. La ciudad de Sinaloa sitiada por el cartel. Sitiaron una ciudad entera. Ese es el poder que tienen. Entonces yo digo, mientras nosotros estamos en estas disputas, que si se cae Lasso, que si se queda Borrero, que si se queda Saquicela, o si de una vez se va todo al carajo, resulta que estos grupos, estas bandas organizadas, pues se llama crimen organizado, porque no son espontáneos, estos van copando poco a poco la institucionalidad, los espacios territoriales, las alcaldías, segundo, las autoridades locales, porque a eso es a lo que apuntan. Y de aquí a 10 años es que ya no vamos a estar discutiendo ni usted ni yo, vamos a estar en una situación invivible. Bueno, es la eso realidad. ya se lo analizaba, el escenario de quienes estaban postulando a las elecciones seccionales, grupos de delincuencia organizada, quienes financiaban y todo eso. Lamentablemente el CNE no hizo mayor cosa porque tampoco pudo difundir los aportes de los candidatos a las elecciones. Ellos se agarran, el Consejo Nacional Electoral dice que eso es prohibido, que eso no permite justamente la ley publicar y transparentar quiénes son los aportantes de estas elecciones. Entonces, hay todo un aparataje estatal que lo sigue encerrando nuevamente al señor presidente. Ese es una parte, lo que tiene que hacer el Consejo Nacional Electoral. Publicar, difundir, evidenciar estas irregularidades. El problema está más al fondo. Es que ya tenemos una lógica de operación de estas bandas criminales, que viene de hace muchos años. Lo que están haciendo ahora ya no es simplemente financiar, lo que están ahora es ya poniendo directamente a sus integrantes a participar en las elecciones. Y hay una relación más orgánica de estas figuras o de estas autoridades con el crimen organizado, es más grave. Entonces, ese es un proceso, es una escalada. Porque, verá, el narcotráfico no es que son unas hermanitas de la caridad bondadosas que van a estar solo haciendo su negocio al margen de la sociedad. Y no recuperar absolutamente nada, ¿no? Pues es una estrategia de poder, pues. Por eso yo siempre digo, el narcotráfico es un fenómeno geopolítico.
es un fenómeno que implica una disputa de poder a nivel planetario. Eso no lo vamos a resolver nosotros solitos como Estado. El Ecuador. Muy bien, doctor, entonces, ¿qué le toca al presidente? Si no quiere renunciar, si no dice esa situación, si ampara, a ver, porque creo no tiene ni bases, no tiene actores que lo salgan a defender, a generar vocería al mismo señor presidente. Mire, aquí tenemos un gobernador en la provincia de Azuay que no dice ni pío. Tenemos subsecretarios que anteriormente, mientras ellos generaban hasta opinión, estos subsecretarios no dicen nada, se quedan calladitos y todo el mundo parece que está en buen recaudo y lo dejan quemar directamente al señor presidente de la República y no hay más para aquello. Entonces, ¿qué le queda entonces al presidente de la República? Bueno, habría que preguntar a los funcionarios del gobierno qué están pensando, ¿no? Porque hoy día le oía a este subsecretario de gobierno en un canal de televisión que decía, bueno, nosotros vamos a hacer inversión, nosotros estamos dispuestos, estamos abiertos al diálogo y desconocemos de estas políticas de desinstitucionalización del país que están proponiendo desde la CONAIE. Pero yo no le veía que dijera nada más en concreto para decir a ver, cómo van a hacer para salir de esta profunda crisis política e institucional. No veo. Usted me está preguntando una cuestión que es bastante complicado de responder. ¿Se les va a complicar más todavía? Por ejemplo, cuando ya se posesionen, ¿qué les resulta más actualmente en este escenario? ¿Esperar que se posesionen las nuevas autoridades en mayo o dar el golpe quizás antes? Pues es una buena pregunta, habrá que ver cómo está midiendo los escenarios, pero yo para serle franco, segundo, yo que estoy siempre atento, leyendo, no percibo una estrategia de parte del gobierno, no percibo una respuesta que ahí diga... no hay nada, yo tampoco no lo veo absolutamente nada, lo que sí hay la estrategia es del otro lado, porque por un lado, si dan el golpe antes van a decir, iniciamos ya nosotros el mes de mayo y vamos a estar limpios, pero si lo inician después del mes de mayo, en donde ya están las nuevas autoridades, wow. Mire, segundo, del otro lado tampoco es que hay claridad, le voy a decir porque el correísmo quiere... Más que bajarse a Lazo, quiere bajarse la institucionalidad. ¿Para qué? Para borrar sus juicios, ese es su objetivo, ¿no es cierto? Es para controlar la justicia, para meterle la mano a los juicios y poder, digamos, descargar de responsabilidad a todos los corruptos. Con el Consejo de Participación Ciudadana, que exacto, ya lo tienen, consejo que lo tienen, ayer leía que el Consejo de la Judicatura también parece que están, eso hoy no conozco a fondo, no puedo opinar. Pero la tumbada de Lazo parte de una estrategia absolutamente equivocada, porque el juicio político no va a prosperar, porque no hay los 92 votos. No hay votos. ¿Qué quería el correísmo? Que la CONAIE declarara paro, para que ese sea el pretexto para generar caos. Yo entiendo que el propio ISA debe haber pensado realmente si es que iba a prestarse para ser un instrumento del correísmo. Aparentemente dijo, no, un rato nosotros tenemos cierta independencia como movimiento. Por eso es que la decisión es no ir al paro, esa es mi interpretación. En ese sentido, ¿qué puede hacer ahora el correísmo en la Asamblea? Si no tiene los votos, ya los socialcristianos y la izquierda democrática dijeron categóricamente no nos prestamos para el juicio, porque usted puede hacer un papelón, pues. Si usted pide un juicio, manda la petición a la Corte y la Corte le demuestra jurídicamente que eso no tiene pies ni cabeza, queda colgado, pues no solamente queda colgado en términos jurídicos y políticos, sino en términos de imagen. Entonces, es un panorama complicadísimo. La única herramienta que la tiene es el movimiento social, el movimiento indígena. Que puede empezar a calentar las calles y eso hoy, sí es una posibilidad. Y hoy las bases que tiene vea, porque el correísmo está formado, pues sí, por militantes que son ideologizados, pese a que el correísmo es una mezcolanza de todo, que no hay ideología, pero entre todo eso sale algo, sale algo ahí. Son un populismo que responde a ciertas consignas. Así es. Y ahora, con las alcaldías y las prefecturas que hoy en día tienen, imagínese qué le viene al señor presidente después del mes de mayo. A ver, yo no sé si sea tan así, o sea, verá, yo por experiencia sé que cuando ya llegan a una autoridad, como una alcaldía, una prefectura, las personas que llegan se preocupan mucho por su administración, por un manejo adecuado de esa administración. No es que van ahí únicamente a conspirar contra un gobierno de oposición. No, usted fíjese lo que ha pasado siempre. Yo aquí lo escuché, por ejemplo, al director de Revolución Ciudadana aquí, que va el tema de la línea partidista, que ha ganado la Revolución Ciudadana. Pero habrá que preguntarle al señor Lloret pues, qué piensa, no al dirigente del partido. Lloret parece que está un poco tibio ahí en este momento, porque
Vean, cuando invitaron hace 15 días a una rueda de prensa en San Blas, pues cuestionamos algunos asuntos bastante interesantes, ¿no? Y después de intervenir Lloret, que tiene un discurso bastante, apaciguando, ¿no? Sí. Salió el director de Revolución Ciudadana, Roque Ordóñez, y lo desdijo directamente a Lloret. Bueno, porque ahí hay conflictos gravísimos, internos, ¿sí? ¿Qué va a hacer el señor Lloret con un 18% que triunfa, es decir, triunfa por debajo del voto nulo? Como se dice en informática, por default, o sea, porque los otros no llegaron. Él tiene que estar pensando seriamente en hacer una administración en la cual tiene primero que negociar que con le las va otras a subir, fuerzas, ¿no? Porque que le permita al menos cumplir bien, porque él no va a decir, a ver, yo voy a hacer aquí pura politiquería electoral para el 2025, Lloret, para que sea. Por ejemplo, no, en pero este él debe caso, estar pensando en su futuro, pues como prefecto, como imagen. Si se va a disparar a más, pues eso sí, pues no, pero si bueno, se va a una reelección o si se va a otros que está cargos. Para eso, pues él debe estar pensando a lo mejor en después ser alcalde de Cuenca. Empieza deslegitimado entonces Juan Cristóbal Lloret, pero con obvio, un 18%. Pues, claro, pues. Y Cristian Zamora empieza deslegitimado. Tienen una también. crisis de legitimidad que tienen que revertirla. Es lo que le va a pasar a Pavel Muñoz en Quito. Yo lo analizo, esto lo digo porque yo conozco a fondo, usted sabe, yo soy quiteño. Así es. Pavel llega con un 25% del voto emitido, que es bajísimo, pero si usted hace un compendio con los nulos, blancos, la abstención, a duras penas tiene un 19% de aprobación. Aquí justamente Clever Pinos, que es economista, nos ayudó a hacer esta tablita, ya, ¿no? Aquí en la provincia de La Suay, de los votos, netamente de las personas que acudieron, en el caso de la prefectura, tenemos el dato aquí, 635.139 personas. Tener de todo ese porcentaje, tener de todo ese número, un porcentaje, estamos hablando de un 20.3%, pero lo que resulta de aquello es de que de ese porcentaje en la provincia de La Suay, Lloret, que es de la Revolución Ciudadana, obtuvo 75.445 votos, que quiere decir de ese porcentaje el 12%, claro, no el 20%. O sea, verá, en la ciudad de Quito ocurre algo similar. Son 1.600.000 y pico de votantes, o sea, son la gente que tiene derecho al voto. 1,5 million, dice. No, 1.600.000 algo. Yo he revisado. Muy bien. Y Pavel Muñoz saca 340.000 aproximadamente. Estamos redondeando. ¿Eso qué significa? Menos del 20%. Ese es, o sea, menos del 20% de los electores del Cantón Quito apoyan al señor Pavel. Por lo tanto, él tiene que ser consciente, porque eso es lo que le pasó ya a Yunda. Yunda entró tan deslegitimado que a la vuelta de la esquina se fue cayendo por sus propios errores, pero no tenía fuerza para sostenerse. Y eso, segundo, si usted revisa todos los datos en general en el país, eso se repite. Los votos, vea en Calacalí, no sé si vio el caso de Calacalí. La Independencia. No, Calacalí no, Calacalí es al norte de Quito. Sí. Ganó el nulo más que todos los otros. Están pensando que tienen que repetirse las votaciones. Claro. Caso inédito en historia de este país. Pero mire, por ejemplo, aquí yo me he permitido sacar las tablitas del tema de las votaciones de acá, y los votos nulos es el que gana. El ausentismo es el que gana. Mire, por ejemplo, en el caso de la prefectura de la provincia de La Suay, en donde está el revolucionario Juan Cristóbal Lloret. Aquí entre votos blancos, 46.600. Votos nulos, 66.404. Ya, ahí van 110.000. Ausentes, 142.987. Está hablando de 250.000 personas. 255.991. Que no, exacto, que no votaron o que rechazaron o que pusieron blanco. Así ya es, directamente. ¿Cuál es el universo de votantes totales de la provincia? Estamos hablando del dato de 635.139. Bueno, estamos hablando del 40% aproximadamente, ¿no es cierto? Más o menos, del 40%. Esa es la crisis del sistema político. Por eso es que no me preocupa tanto las figuras, sino esa profunda crisis de decepción, de rechazo, de frustración. Muy bien, entonces volvemos al inicio. Si es que están con estos números, por ejemplo, Cristian Zamora es uno de los... Es igual, es del mismo caso. Es igual. Y vea, yo aquí el día de ayer me permití revisar entre los alcaldes que obtuvieron la peor votación para la elección que hoy en día tienen. Uno de ellos es Cristian Zamora, a nivel nacional.
El otro de ellos es Anabel Hermosa, la nueva alcaldesa de Otavalo, John Bisueta, electo alcalde de Riobamba, Chimborazo. Que ganan con unos porcentajes bajísimos. Quienes ganan con 14,000 votos. En el caso del doctor Zamora, 53,851, bueno, pero de los votantes tenía 448,640. Segundo, esa es la realidad de este país. ¿Qué quiere decir? ¿Están deslegitimados? ¿Empiezan deslegitimados o cómo? No, el sistema político está entrando en un colapso gravísimo, histórico. Ese es el problema. Por eso yo a veces no me gusta estar mucho discusiones si este personaje, no. El sistema político liberal que venimos viviendo nosotros los últimos 200 años de república y en el mundo tiene ya 400, 500 años, ya no está respondiendo a las expresiones, aspiraciones, imaginarios de la gente. Porque no es solo aquí, a nivel mundial hay una crisis profunda de la representatividad. Fíjese nada más los Estados Unidos, 200 años que pregonaban ser un ejemplo mundial para la democracia. Y vea lo que está pasando con el presidente Trump. Claro. Quiso dar un golpe de Estado, ahora le van a prohibir, le van a acusar de conspiración, desconoció un resultado electoral, porque ya, él se arroga la representación de la gente a la fuerza, en un país que, digamos, se vanagloriaba de su institucional. Hay una crisis global, civilizatoria, es una crisis del sistema capitalista ¿Qué mundial. nos viene entonces? Después del socialismo, comunismo, han fracasado, el capitalismo, que es la última expresión, después ¿qué? Yo creo que la primera discusión es que el capitalismo ya tiene unos límites insuperables. Eso no quiere decir que volvamos al socialismo ni al comunismo. Es que no es que hay que volver, es a dónde vamos, no es que hay que volver, es a dónde vamos. O sea, cómo la humanidad sale de este sistema que es tan destructivo y construye unas formas de convivencia mucho más equilibradas. Ese es el debate. Yo no estoy proponiendo acá, no voy a proponer aquí un comunismo que en la práctica fue inviable, no. La discusión es cómo salimos de este régimen, de este sistema que está acabando con la vida en el planeta y vamos hacia otras formas de convivencia. Muy bien, volviendo entonces al intermedio de aquello, con todas esas situaciones ya analizadas, ¿no? Y con un escenario bastante complicado que tiene el señor presidente Guillermo Lasso. ¿Tienen que adelantarse las acciones para que el presidente las acciones o las elecciones? Las acciones, por un lado, de los sectores sociales que anuncian en las calles y por el otro lado que ponen en encrucijada al mismo señor presidente. El presidente dice no voy a renunciar, los otros dicen sálese, renuncie, no convoque a muerte cruzada porque si no esto se desarme en el país. Bueno, así son los escenarios en este país. Es que yo por eso le decía, es difícil interpretar, analizar, porque no sé qué estarán pensando estrictamente de lado y lado. Yo veo nada más las expresiones que son públicas, ¿sí? Y por eso veo que es un escenario complicadísimo, porque no veo ni una respuesta ni una estrategia del gobierno, tampoco veo claridad, además de quererlo votar para anular los juicios, no veo tampoco otra estrategia del otro lado. Veo a un partido social cristiano que está en una profunda crisis por la derrota de Guayaquil. No sé qué estarán, cómo van a pensar ellos recomponcharse, si juntándose nuevamente con Lasso o si conspirando en contra del gobierno. Es un escenario caótico, es realmente caótico. Creo que este país está en una de esas situaciones en que puede tranquilamente entrar en una crisis de inestabilidad que termine con cualquier salida, incluso inconstitucional, no me sorprendería. Muy bien, ¿eso qué quiere decir? Que salgan los sectores sociales. Lo lógico, si usted me pregunta a mí, le vuelvo a insistir lo que le dije hace un momento. Creo que el movimiento indígena tiene la opción de proponerle a este país una salida institucional, una salida democrática, al margen de estas que fuerzas. Ya no lo ha hecho el presidente de la CONAIE, que no lo ha hecho, porque él pone creo que pudo haberlo manejado de otra manera. En eso yo me alineo, por ejemplo, con los sectores históricos de la CONAIE, que me parece tienen una visión más estratégica. Pero es importante que el presidente termine las elecciones, termine su periodo, o no, eso no es fundamental. Si él renuncia, se va a la casa. No pero para el país, ¿es saludable que un presidente termine? En este caso, el presidente Lasso. ¿Usted cree que podemos aguantar 2 años más de esta situación? Así como está el presidente, es dificilísimo, O sea, vamos a estar Juan Cubi, ¿usted no lo ve al presidente que termine su periodo para el cual fue electo? No veo que esté ni creando ni aceptando las condiciones para llegar al final. Veo que no hay una visión, no hay un
una percepción realista de lo que está pasando en el país, y eso es grave. Perfecto. Sociólogo, muchas gracias por estar en este medio de comunicación. Gracias, compartiendo don. a usted con los amigos que nos ven a través de los medios de comunicación. Gracias, como siempre, a sus órdenes. Muy bien, vamos a una pausa y volvemos con otra entrevista más. Vamos a analizar el tema de la vialidad en la provincia de La Suay. Transformamos nuestras vidas y la de todos los que nos rodean. Porque somos gente trabajadora. Somos jóvenes trabajadores. Obreros, Empleados. empresarios. Somos padres y madres quienes nos levantamos cada día pensando en los nuestros. Nuestro compromiso es fuerte. Sigamos trabajando firmes por transformar la vida de nuestra gente y del Ecuador. Un mensaje de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo, CIPEM. Un cantón enclavado en el Valle de Yunguilla, eso es Santa Isabel. En este feriado disfruta de nuestro envidiable clima, de nuestra irresistible gastronomía, pero sobre todo de la calidez de nuestra gente. Enamórate de nuestros paisajes y vive una conectividad con la naturaleza. Ven y disfruta de Santa Isabel, el paraíso bioclimático del Valle de Yunguilla. Aquí podrás encontrar distintos pisos climáticos, desde el cálido seco en la zona baja hasta los páramos en la zona alta. En este feriado, Santa Isabel es tu destino. Ven y conoce el lado natural del Valle de Yunguilla. Bueno, seguimos con más a esta hora de la mañana y doy la bienvenida y saludo a la arquitecta María Cristina García, presidenta de la Cámara de Construcción de la ciudad de Cuenca, ¿no? Se ha formado un frente para analizar la problemática y definir también, generar acciones sobre la vialidad que tiene la provincia de La Suay. Como decíamos anteriormente, durante 12 años, ¿no? 12 años que tuvo que vivió en la provincia de La Suay, desde el año 2007 al año 2018 se invirtió en la provincia de La Suay 302 millones de dólares durante 12 años. Azuay ocupaba el puesto número 12 en materia de inversión vial. Y ante esta situación se generó en el año 2015 se declaró a la provincia de La Suay en emergencia de la vialidad por parte de la ministra de Transporte y Obras Públicas de ese entonces. Aquí en la provincia de La Suay se generó un consorcio que lo manejó en este caso el presidente, el alcalde de Gualaceo, recuerdo muy bien, y después fue a caer este consorcio en manos de Carlos García, que era presidente del gobierno parroquial de Paccha. No, pero no se arregló la vialidad en la provincia de La Suay. Hoy en día es necesario conformar un frente, le digo a la arquitecta, presidente de la Cámara de Construcción de Cuenca. Buenos días y bienvenida, arquitecta. Buenos días y muchísimas gracias por su invitación. Justamente nosotros venimos con una preocupación del tema vial, como usted bien lo señala, no de ahora, de hace muchos gobiernos, de hace mucho tiempo. Cada día el tema vial de La Suay ha sido relegado, no es tomado en cuenta por la administración de turno y por eso las soluciones viales no existen. Las muestras están ahí, los resultados están latentes y lo pudimos ver en este último feriado. ¿Qué hemos hecho nosotros? Una vez analizados ciertos puntos, como por ejemplo el kilómetro 49, la cuenca Machala, se hizo una carta al señor presidente el día 13 de febrero, indicándole nuestra preocupación y pues que seamos oídos por parte de él, porque vemos que realmente del ministerio, digamos, no existe una verdadera respuesta, a pesar de que nosotros le hemos invitado al señor ministro algunas veces a conversar como técnicos. ¿A este ministro o al anterior ministro? Al anterior y a este ministro. Muy a bien. Ambos ministros se les había invitado como Cámara de la Construcción. Pues bien, recibimos una respuesta a este boletín de prensa que hicimos, a esta carta, perdón, y el presidente nos delega al ministro, el ministro a su vez nos delega al viceministro, o sea, la verdad nada. Pero ¿qué es lo que nos preocupa? Es esta falta de atención. Vea usted ahora, anuncia que se incrementa en 1.000 millones el presupuesto, pero no habla
de corregir una cuenca Molleturo, no habla de una intervención inmediata en la cuenca Guarumales Méndez, en la cuenca Gualaceo, en la cuenca Girón Pasaje, no. Habla de prefactibilidades en algunas de las vías. ¿Qué quiere decir nada? O sea, nada, porque es... Nada en concreto. Nada en concreto, O sea, hasta que haya la factibilidad. Lo que se espera es ver este tipo de vías ya arregladas, pero en este momento cuando se habla de estudios de prefactibilidad, ¿quiere decir que es al aire esto? O sea, van a realizar los estudios para ver si es posible realizar sí o no. Eso es lo que quiere decir. Exactamente, la prefactibilidad, como su nombre lo indica, es un análisis de una primera idea. Sí, entonces de ahí vendrán los estudios, otro tanto, luego vendrá ya el cálculo presupuesto y luego la ejecución. O sea, estamos hablando de todavía muchos años para que... Ustedes convocaron como frente a las autoridades electas, ¿no? Entre ellos está el prefecto de la provincia de La Suay, ¿no? Juan Cristóbal Lloret, electo, y también al doctor Cristian Zamora. De acuerdo al 129 del COTAD, las competencias en materia vial están definidas. Las centrales, las vías centrales o las troncales, como son la cuenca Molleturo-Puerto Inca, cuenca Girón Pasaje, cuenca Guarumales Méndez, y todo esto le compete al Estado central. Pero las vías de segundo, tercer orden le competen a la prefectura de La Suay, y las vías en torno a las cabeceras cantonales y a las cabeceras parroquiales le compete al gobierno autónomo descentralizado. En este caso el alcalde Zamora creo que va a quedar a un ladito, porque lo que le preocupa a la provincia de La Suay es de tener vías en paupérrimas condiciones, las de segundo y tercer orden que hay en las comunidades y las principales y las vías principales. Más aún, cuando pasamos un tema de campaña electoral, nosotros lo escuchamos justamente a las autoridades electas decir maravillas. ¿Ustedes les creen? Bueno, la verdad es que Cuenca está dando una muestra de unidad. Nosotros realmente convocamos al primer acción que le había descrito, y esta asamblea, a la que está convocada para este día jueves, ha sido fruto de la unión de todas las personas que se han ido uniendo y adhiriendo a este clamor por las vías. ¿Pero qué les hace pensar que van a cumplir? Juan Cristóbal Lloret fue parte del correísmo, 12 años iniciaba, 12 años en donde el correísmo invirtió 302 millones en la provincia de La Suay, y él fue parte de ese gobierno que desatendió a la provincia de La Suay durante 12 años. Entonces, ¿cómo creerle a Juan Cristóbal Lloret, que tiene efectivamente una aceptación a nivel de la provincia de La Suay bastante escasa, porque ganó con escasos votos la prefectura de La Suay, a decir que hoy va a cumplir lo que no atendió el gobierno de Rafael Correa durante 12 años? ¿Cómo creerle? Es que justamente por eso estamos toda la sociedad civil organizada. Hoy día estamos 28 representantes de sociedades civiles de varias instituciones, de varias asociaciones, para reunirnos, y justamente seremos ellos los que presionemos a las autoridades, tanto alcalde como prefecto electos, e inclusive al señor gobernador, que cumplan por el Azuay. Yo creo que la presión social que se está demostrando este momento en una unidad por el tema vial es bastante, y tanto el alcalde como el prefecto saben de eso. El alcalde no tiene mucha competencia. El nuevo alcalde, digamos, él arregla aquí las vías centrales y nada más. Pero sí tiene el prefecto de la provincia de Azuay. Ahora, que se genere un frente en donde Azuay tenga voz es totalmente diferente, pero no lo ha dicho Lloret, no lo ha dicho Zamora, y no le hemos visto que ha dicho tampoco los secretarios de Estado. A ver, el prefecto Lloret está también de acuerdo con lo que estamos haciendo. Él se ha manifestado ya, conversó conmigo también, que está con total apoyo y uniéndose a este movimiento, a esta voz por el Azuay. El prefecto Zamora de igual manera, obviamente él está fuera de la ciudad en estos días, pero él ha manifestado su apoyo en esto. ¿Cómo será su apoyo? En este caso, porque hay que ser puntuales, no sea cosa que, como usted ve cómo está la situación política en el país, recién nomás acabamos de analizar, esto termine siendo nuevamente una medida de presión para seguir arrinconando al señor presidente, y lo van a tomar
como un asunto meramente político, más aún cuando está dentro de aquellas autoridades que efectivamente le han hecho juego al gobierno. Esperemos que no, es una convocatoria, es una convocatoria ciudadana, no es una convocatoria política partidista, porque nosotros como gremios no obedecemos a la política partidista, si nosotros no, ni siquiera podemos como estatuto, nosotros apoyar a tal o cual político. Esto es una voz de ciudad. Nosotros estamos empeñados y así empezaremos el día de la asamblea, haciendo que la gente hable por ciudad, no por banderas políticas. Igual se han unido de diferentes sectores, creencias políticas y demás, pero es por la vialidad de la SOAY. Esa es nuestra convocatoria. ¿Cómo vamos a hacer que tanto alcalde, prefecto, gobernador y asambleístas que también están con nosotros, que también se han reunido con nosotros y también van a asistir a esta asamblea, apoyen a la SOAY? Es justamente eso, ejerciendo una presión, y no solo como a SOAY. Están invitados todos los alcaldes del Austro, está invitado el alcalde de Loja, el alcalde de Cañar, están invitados todos los alcaldes con los que tenemos problemas de conectividad. ¿Esto no va a caer en tema netamente político partidista? Porque eso lo puede decir, el gobierno ya dijo el día de ayer, vamos a invertir $1.000 millones, eso es lo que ha dicho para el tema de la vialidad, y también toca a la provincia de la SOAY. Entonces, usted sabe, en el tema político partidista a estos actores no les interesa que el gobierno dé esta situación. ¿Para qué? Para seguir desgastando más la imagen presidencial. Entonces, ¿cómo hacer para separar la paja del trigo? A ver, el gobierno ha dicho, voy a dar 1.000 millones, no ha dicho en dónde va a invertir los 1.000 millones, y ahí estamos nosotros, la parte técnica, que le vamos a decir, estas son las vías que necesita, estos son los estudios que usted tiene listos, y cuánto va a poner en cada uno de estos. A nosotros no nos puede poner una ventana de humo con la prefactibilidad, o con que sí, a la SOAY le voy a dar tanto, cuando no existen estudios. No ha nombrado el acceso sur, no ha nombrado los pasos a desnivel, no ha nombrado proyectos que están listos para ejecutar, no nombra esos proyectos, pero nombra la autopista Cuenca-Guayaquil, que todavía está en una mera idea. Entonces ahí estamos nosotros los cuencanos para exigir que se cumpla y que se desarrollen los proyectos que están listos y que se pueden ejecutar el día de mañana. Muy bien, ¿cuál va a ser el vocero de este frente? Para que tenga esta situación algo de voz, ¿deben de estar al frente las mismas autoridades o deberán ser los mismos ciudadanos? Nosotros estamos yéndonos hacia lo democrático total, o sea, en una asamblea sacaremos las ideas comunes, las ideas de la mayoría, y de ahí en más haremos el siguiente paso. La asamblea no es el inicio, no es el final, no vamos a culminar en una asamblea, estamos empezando con una asamblea, y de ahí iremos definiendo a través de esta asamblea de la idea de la comunidad cuencana, Suaya y del sur del país, un siguiente paso. Muy bien, eso quiere decir que podrían iniciar quizás en base a la desatención que ha existido, porque usted también lo acaba de señalar, hay 1.000 millones que dice aquí, pero solamente en una vía de Cuenca, a Cuenca, Molleturo, Puerto Inca, por ahí, o Cuenca, Xutla, Troncal. Solo en esa vía se necesitarían más de $1.000 millones para la construcción de aquello. Exactamente. Y de lo que ha anunciado el señor presidente de la República son $1.000 millones a nivel nacional, que es lo que va a dar, que quiere decir que aquí tocará simplemente unos estudios. ¿Eso no los va a contentar a ustedes? No, a nosotros nos tiene que contentar las obras, nosotros nos tiene que contentar el hecho de que la cuenca Molleturo-Naranjal esté expedita para circular. ¿Dónde están las patrullas de camino? ¿Dónde están las personas que realizan mantenimiento preventivo todos los días? No están contratadas. ¿Se acordaron ustedes ahora de generar esto? Porque miren, patrullas de camino, el tema del mantenimiento, cuando nos hizo el correísmo las vías, se decía que esto iba a durar hasta medio siglo, pero no duró y ya están destrozadas las vías. Miren la vía, por ejemplo, Cuenca-Girón Pasaje. Es un caos, se sabía. Usted no sabe en qué momento de la curva usted cae en un hueco o se accidenta por ahí. Aquí pasa lo mismo en el tema de la Cuenca Molleturo. Tenemos el kilómetro 49, un desatino total. Pero ahí, por ejemplo, yo no los escuché nada al frente referirse a ese tema de ahí, que es complicadísimo. Y que no han tenido respuesta este gobierno y no ha tenido respuesta ni el subsecretario, que solamente habla lo que le conviene en las ruedas de prensa. Entonces, ¿por qué acordarse de ahora, exigir tanto
cuando el presidente de la República está en una posición encima de esto complicada políticamente y seguir generando presión. Por eso yo digo, a lo mejor esto tiene que ver o tiene tintes políticos. No, para nada, para nada. Mire, la preocupación nuestra había, como yo le dije, comienza desde hace mucho tiempo. Nosotros, hace más de 4 años, hicimos un comunicado al ministro y al presidente, en ese entonces, Lenín Moreno, sobre los puentes de Huangarcucho. Unos puentes que están flejados altamente y con gran peligrosidad y que son de circulación diaria de los cuencanos, primero. Luego, cuando estuvo el ministro Cabrera, igual le llamamos a conversar, porque ya nos comenzó a preocupar todo el tema vial. Sobre todo, como usted bien dice, que usted va hacia Machala y encuentra grandes baches. ¿Por qué se da eso? Hicimos un análisis técnico la semana anterior con gente experta en vías y decía, eso es fácil. No hay el mantenimiento, no hay este control de la patrulla de caminos que tiene que haber y de las comisiones, digamos, de los empleados que están palmo a palmo de la vía revisando. Entonces, ¿qué pasa? Una fisurita pequeña, se sale la junta o hay una fisura por ahí comienza a entrar agua, hasta que la vía fracasa y crea el hundimiento, crea la vía. Si hubiese esa prevención, inclusive dando trabajo a la gente del lugar, no tendríamos tanto daño en las vías, pero ni siquiera tenemos eso. Ahora, arquitecta, habrá que también preguntarle a Juan Cristóbal Lloret por qué se ha dado esta situación, ¿no? Porque él fue parte del gobierno que desatendió la provincia de la Azuay por parte de 12 años, y hoy en día lo vemos que sale como el adalid de ahí. Entonces, que sí que vamos a asistir, que estamos conformando estos frentes y todo eso. Habrá que preguntarle a él por qué desatendió, porque él debe de tener la película más clara. 12 años de gobierno de la Revolución Ciudadana que desatendió a la provincia de la Azuay en materia de la vialidad. Quizás él tendrá algún tipo de respuestas y vale la pena preguntarle en la misma asamblea, porque a lo mejor tienen algo contra el Azuay. Miren, nosotros en la provincia de la Azuay, en el año 2019, la zona 6, solamente en recaudación de impuestos, 754 millones de dólares. Solo la provincia de la Azuay, 698 millones de dólares. Solamente eso. Y durante 12 años se invirtió 302 millones de dólares. Ahora, teniendo tanta recaudación de impuestos en la provincia de la Azuay, ¿por qué en los 12 años que fue parte el hoy electo prefecto de la provincia de la Azuay desatendió a la provincia de la Azuay en materia vial? Más aún, cuando en el año 2015 se dio ya la emergencia vial en la provincia de la Azuay y tampoco atendió el gobierno del hoy prefecto de la provincia de la Azuay. ¿Habrá que preguntarle esto? A ver, yo le complemento 2 cosas, los datos que usted me decía. El año pasado, 2022, Cuenca, el Azuay tributó 888 millones de dólares y ¿cuánto nos ha devuelto en vías? 8 millones. Entonces eso ofende a los cuencanos, eso ofende. Con lo otro, nosotros estamos en una filosofía de que el pasado es nefasto, lo sabemos y creo que no nos tenemos que detener en analizar. El presente nuestro es proyectar un futuro, proponer a un futuro, ir hacia adelante. Ya sabemos todo, usted me puede decir el análisis de las vías, la cuestión del gobierno y todo eso. ¿De qué nos sirve este momento? Lamentarnos por eso si sabemos que es nefasto, si sabemos que las administraciones de los gobiernos anteriores no nos tomaron en cuenta. Pero para eso estamos los cuencanos, hoy de pie, a una sola voz, reclamando un futuro con unas vías transitables. Me parece muy bien, claro, enfocarse al futuro, pero no olvidar del pasado. Porque si nos olvidamos del pasado y nos enfocamos de aquí para adelante, imagínense qué va a pasar. Vamos a caer en el mismo error de lo de anterior. Porque quizás el ingeniero Lloret debe de saber algo. ¿Por qué desatendió su gobierno en 2 ocasiones la provincia de la Azuay cuando se declaró en emergencia vial? Y él ahí sí no dijo nada, estaba calladito. Pero hoy cuando cambian de gobierno, ahí sí empieza a hablar, pues. Entonces eso parece raro. Por eso digo, esto tiene tintes políticos. Porque él debe de hablar de la vialidad y las autoridades electas deben de hablar de vialidad en la integralidad. No solamente cuando les conviene sí hablamos y cuando no les conviene no hablamos. Entonces eso es lo complicado hoy en día hablar. Ahora, ¿qué va a pasar si, por ejemplo, dicen vamos por el tema de la concesión? ¿Es posible eso? Claro,
Claro, los ejemplos están en la provincia del Guayas, en la provincia de Tungurahua, las concesiones, las alianzas público-privadas que se han hecho, eso está hecho. ¿Por qué no pensar en hacer esto con las nuevas autoridades, que la prefectura, yo que sé, tal vez la alcaldía, tome a su cargo ciertas vías y podamos los cuencanos generar nuestros recursos? Pero claro, necesitamos plata. Y una de las propuestas es que los asambleístas logren hacer una partida extra presupuestaria a lo que legalmente nos corresponde para atender al sistema vial. ¿De dónde una partida extra de nuestros propios impuestos? Nosotros estamos tributando 888 millones. Eso no ha sido posible. Nosotros, yo recuerdo muy bien que eso se le pedía justamente al correísmo en ese momento, pero no había la posibilidad de aquello. Yo recuerdo muy bien también las manifestaciones que en ese entonces hizo Paul Carrasco Carpio, que fue prefecto de la provincia de La Suaya, exigiendo eso, lo mismo, similar a la posición que usted me dice, pero tampoco atendieron. Entonces, hoy en día, cuando la situación está un poco complicada, yo creo que tampoco van a ir por ahí, por eso le pregunto el tema de las concesiones, pero aquí solamente hay potencial, hay dos vías con alto potencial de ser concesionadas. La una es la Cuenca Girón Pasaje, en donde tiene un tránsito más o menos de 16,000 vehículos, que se dice, y la otra es Cuenca Bibliar Chut La Troncal, con 20,000 vehículos. La vía Cuenca Molleturo Puerto Inca es imposible de ser concesionada porque apenas por ahí pasan 3,500 vehículos, a 4,000 vehículos por ahí. Entonces, esto es lo que genera un poco al sector privado un desazón de poder invertir recursos en esos lugares. Entonces, si el sector privado no quiere, le va a tocar al gobierno invertir esos recursos acá. Ahora, ¿qué tal si pensamos en que el privado que coge la vía rentable, como las que usted menciona, también se hace cargo de una no tan rentable? O sea, carne y hueso, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, hay formas de plantear las cosas y hay soluciones. Nosotros, obviamente, que si el Estado nos dice no tenemos plata, no vamos a ser el hijo necio que va a pedir nuevamente el dinero, pero sí que se generen soluciones, que pensemos conjuntamente en soluciones. Los cuencanos hemos dado muestras a través de la historia de ser gente de iniciativa. Así se construyó el Colegio Benigno Malo, se construyó el estadio, se construyó el aeropuerto con aporte de los cuencanos. Acuérdese, se construyó el malecón de Guayaquil con aporte del país. O sea, todos dimos para el malecón. De aquí nos han sacado los recursos por todos los lados y no se invertía en la provincia de La Suaya, ni teniendo ministros que han sido de transporte y obras públicas azuayos, que han vivido aquí en la ciudad, ha desatendido totalmente la vialidad en esta provincia. Inclusive el último ministro, que era cuencano y fue candidato inclusive acá, y vea lo que nos dejó en la provincia de La Suaya. Entonces, ¿no cree que Cuenca no tiene, es de poco interés para las autoridades de turno? ¿Sabe lo que nosotros pensamos? Que los cuencanos no estuvimos unidos, que Cuenca no demostró unidad y no demostró fortaleza, y eso es lo que queremos lograr ahora, una provincia, un sector unido. Entonces yo creo que lo vamos a lograr con esta unidad. En los paros, por ejemplo, Cuenca no estaba unido. Alguien hacía una marcha aquí, una rueda de prensa allá, otra marchita por acá, pero nunca salimos como una sola fuerza. ¿Y ahora sí creen que van a estar unidos? Yo creo que sí. Yo creo que sí, por la respuesta que hemos tenido. Dese cuenta que nosotros no hemos convocado, nos han llamado, se han unido. Fin de semana llamando gente de todos los sectores, hasta los ganaderos, los industriales, las ferreterías, las universidades, las cámaras, la Cámara de Turismo, del sector turístico, los hoteleros, los transportistas de las busetas, todo el sector del transporte, la Federación de Barrios, los barrios del sur. O sea, prácticamente creo que no nos falta nadie de los que están uniéndose. Muy bien, ¿ustedes van a dar plazos para que el presidente de la República empiece a atender a Cuenca en la vialidad? Obviamente, vamos a dar pasos y vamos a ir generando las siguientes acciones. Muy bien, acciones que pueden devenir en acciones en la calle de protesta y todo eso, con las nuevas autoridades. Yo creo que eso vamos a irla defendiendo, pero de lo que nos han conversado, porque cada persona que se acerca viene a dialogar, viene a exponernos su propuesta. Sí, hagamos una gran marcha por el Azuay, demostremos que el Azuay somos unidos, hagamos esto, hagamos el otro. Entonces, creo que buenas ideas vamos a tener nosotros. Mire, por ejemplo, el Azuay tiene una extensión de 5,980 kilómetros, ¿no? 5,000, ¿no?
De ahí, mire, solamente lo que tenemos en tema de lastre, está en buenos 858, estamos hablando de malos 645, regular en 3.189, ¿no? El pavimento rígido, ¿sabe cuántos kilómetros tiene en pavimento rígido la provincia de La Suay? Casi 3 kilómetros, solo en pavimento rígido nomás, imagínense, espanta esta situación. Pavimento flexible también es paupérrimo y toda esta situación, entonces aquí está el problema bastante grave, pero no creo que, y no se lo ve por ahí con visos de solución cuando tenemos una situación económica también bastante compleja. Y no vemos que quizás las acciones que se puedan generar de los diferentes frentes puedan tener eco a nivel nacional. ¿Ustedes tienen esa esperanza de que sí los puedan escuchar? Como le digo, nosotros al estar unidos, al ser una sola voz por el Azuay, el gobierno tiene que escucharnos y buscaremos los mecanismos. No nos podemos quedar en decir, bueno, ya no nos oyó antes, ahora tampoco nos va a oír. Tiene que escucharnos el gobierno. Muy bien, ¿la vocería va a recaer? ¿En dónde va a recaer la vocería? Yo creo que el frente está conformado por sector productivo, sí, al frente de esto y respaldado por todos los demás. Entonces iremos de la mano con el sector productivo, haciendo una sola voz por el Azuay, pero las autoridades están unidas, o sea, tenemos que estar alcalde, gobernador, prefecto, asambleístas y demás autoridades de la provincia, del sector, a la vocería. En la misma mesa no creo que puedan coincidir mucho, porque por ejemplo el gobernador va a decir lo suyo. El gobernador puede decir ya tenemos $1.000 millones, aunque poco habla Matías Abad. Entonces él no va a decir lo suyo, él va a defender a todas costas el gobierno porque él es el delegado del señor presidente. El prefecto que patea el ala correísta, vuelta dice no han atendido, ahora sí espanta a Juan Cristóbal Lloret. El alcalde va a decir lo que pueda decir porque al final a él no le repercute tanto. ¿Por qué? Porque no es la competencia lo duro de él el tema vial, excepto el centro, la de las 8 cuadras del centro histórico y las cabeceras parroquiales. No hay por dónde más. Entonces, frente a esta situación, qué bueno pueden sacar en una mesa así, con esta divergencia de criterios, que cada uno va a defender lo suyo. El gobernador va a decir, si estamos haciendo. El prefecto Lloret va a decir, han desatendido, y el alcalde va a decir, bueno, hay que pedir que nos atiendan. O sea, de una manera tan pasiva, como que ni fu ni fa, Zamora. Yo tengo la fe que los azuayos nos vamos a hacer escuchar, que los azuayos nos vamos a hacer oír y vamos a lograr algo. Y recuerde usted, alcalde, gobernador y prefecto son cuencanos. El gobernador hoy por hoy está representando... Pero cada uno representa un partido político. Sí, pero son cuencanos. Y esta es una lucha de los cuencanos, no de los partidos políticos. Recuerden que hubo ministros cuencanos que les importó un reverendo comino atender la vialidad en la provincia de La Azuay. Exactamente. Pero, y siendo cuencanos, siendo azuayo. Y no solamente estoy hablando de Palacio, no estoy hablando de los otros ministros. Ahí está Boris Ochoa, ahí está el otro ministro también que estuvo ahí. Y miren, nadie no atendió la vialidad. Entonces, por eso les digo, o sea, es bastante complicado tener una reunión que va a quedar como quizás un saludo a la bandera, o eso no van a permitir. No vamos a permitir eso. Y yo lo que usted dice también lo hemos analizado. ¿Por qué los ministros cuando llegan a Quito se olvidan de la provincia? ¿Es por qué? Porque dicen los cuencanos, no, ellos no van a protestar, ellos están desunidos, ellos no significan fuerza, no significan votos, así es que no, déjales, atiende a las provincias que nos dan votos, que queremos que atienda el gobierno. Eso no vamos a dejar, por eso necesitamos que estemos unidos. Arquitecta, les hablaron clarito también ustedes a las autoridades electas que esto no puede ser tomado como una bandera política. Totalmente. ¿En qué términos les hablaron, por ejemplo, a Juan Cristóbal Lloret? Cuando conversamos con él, obviamente que se parte diciendo que esto no es político. Además, el hecho de estar liderado por las cámaras, nosotros estatutariamente no podemos inclinarnos a ninguna cuestión política. Usted ha visto eso que le puso bien clarito a Juan Cristóbal Lloret, no sea, se confunda y vaya a decir, no, pues... Igual, dése cuenta que también están unidos ex candidatos a la prefectura, ex candidatos a la alcaldía,
Han dicho, nosotros también como ciudadanos nos queremos unir, vengan, bienvenidos. Está la Unión de Periodistas, está... Bueno, eso es un ente burocrático que no me veo representado yo por ahí, pero a ver, me refiero a que sí que les habló clarito. Entonces, ¿le habló claro a Juan Cristóbal Llorel? ¿Le habló claro a Zamora también? No he tenido diálogo con el alcalde electo, hemos simplemente a través del celular hemos chateado, él ha dicho total apoyo, lastimosamente no está aquí, no va a estar presente en la reunión, pero tanto con alcalde como con prefecto nosotros tenemos ya agendado un directorio ampliado de la Cámara de la Construcción el día 9 de marzo. Muy bien, vamos a estar pendientes. Arquitecta, en honor a su tiempo, muchas gracias por estar aquí, espero que nos siga visitando después de todo lo que se vaya a generar. Muchas gracias a usted y más bien invito a que nos acompañe también, todas las ideas son bien vistas por el Azuay. Muy bien, muchas gracias. Vamos a una pausa y volvemos con Clever Pinos. Transformamos nuestras vidas y la de todos los que nos rodean. Porque somos gente trabajadora. Somos jóvenes trabajadores. Obreros. Empleados. Empresarios. Somos padres y madres quienes nos levantamos cada día pensando en los nuestros. Nuestro compromiso es fuerte. Sigamos trabajando firmes por transformar la vida de nuestra gente y del Ecuador. Un mensaje de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo, CIPEM. Un cantón enclavado en el Valle de Yunguilla, eso es Santa Isabel. En este feriado disfruta de nuestro envidiable clima, de nuestra irresistible gastronomía, pero sobre todo de la calidez de nuestra gente. Enamórate de nuestros paisajes y vive una conectividad con la naturaleza. Ven y disfruta de Santa Isabel, el paraíso bioclimático del Valle de Yunguilla. Aquí podrás encontrar distintos pisos climáticos, desde el cálido seco en la zona baja hasta los páramos en la zona alta. En este feriado, Santa Isabel es tu destino. Ven y conoce el lado natural del Valle de Yunguilla. Saludos cordiales en esta segunda parte de nuestro espacio a través de Radio Noticias Cuenca. Está enlazada Radio Tropicana de Cuenca en 1390 kilociclos para quienes están escuchando. Segundo, escuchaba atentamente el diálogo con la ingeniera García de las cámaras. Yo creo que hay que ir un poco más allá, segundo. A mí me da la impresión de que debería generarse sin ningún tipo, sobre todo, de cálculo político, una asamblea provincial, y creo que una de las fórmulas, segundo, sería solicitar al